Bienvenido a nuestro estudio bíblico virtual, Enseñanzas de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 2, lo que Jesús enseñó sobre la salvación. Jesús vino a este mundo con una misión muy clara: buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a la humanidad de la muerte eterna. En su nacimiento, el ángel le había dicho a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En su presentación en el templo, cerca de 40 días después de su nacimiento, el piadoso Simeón declaró: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La gran misión de Jesús fue salvar. La Biblia dice que todos pecaron, y, siendo la muerte el salario del pecado, este sería el destino final de todo ser humano. Sin embargo, Jesús intervino para que tuviésemos una segunda oportunidad. Él se dispuso a morir en nuestro lugar, y de esa manera salvarnos del pecado y darnos la garantía y el derecho a la vida eterna. ¿Cuál era la situación de la naturaleza humana después del pecado? Salmo 51:5 afirma: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La respuesta es: el ser humano es pecador. Jesús enseñó que el corazón humano es corrupto y está lleno de pecado. El pecado establece una separación entre Dios y el hombre. Para vencer ese abismo, Jesús debería venir al mundo, transformarse en el eslabón entre Dios y la humanidad. Por su divinidad, Jesús está unido a Dios, y por su humanidad está unido a nosotros. ¿Qué plan fue establecido por Dios para salvar al ser humano de la muerte eterna? Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, afirma Pablo. Jesús vino a asumir los pecados del ser humano y a morir en su lugar. Este no fue un plan tardío, porque Dios no fue tomado de sorpresa por el pecado. Antes de que la humanidad fuese creada, un plan había sido elaborado en el caso de que éste cayese. Por eso la Biblia enseña que Jesús, el Cordero de Dios, fue destinado a morir incluso desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo definió Jesús su misión? Juan 12:47 dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La respuesta es: Jesús vino para salvarnos. Jesús vino a este mundo porque la humanidad necesitaba ser salvada de la muerte eterna. Fue un maravilloso acto de amor, dejar las cortes celestiales y toda su gloria, asumir nuestra naturaleza frágil y morir en una ruda cruz. Él lo hizo todo por amor. Si esto no sensibiliza nuestro corazón, nada más lo hará. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Primera de Pedro 2:24 afirma: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La respuesta es: dio su vida por nosotros. La misma eternidad será insuficiente para agradecer a Jesús todo lo que Él hizo por nosotros. Asumiendo nuestra culpa, tuvo que morir nuestra muerte. Impresiona mucho más el hecho de saber que Jesús lo hizo igual, aunque sabía que muchos no aceptarían su sacrificio. ¿Cuántas personas viven hoy como si no existiese la historia de la cruz? ¿Has pensado en esto? En Cristo
Sin embargo, tenemos una profunda unión con Dios. Por su vida justa y su muerte sustitutiva, somos justificados y aceptados por el Padre. ¿Qué enseñó Jesús sobre la alegría que hay en el cielo cuando un pecador es salvo? Lucas 15:7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La respuesta es: todos festejan en el cielo y se alegran por el arrepentimiento de una sola persona. Con Jesús, la historia siempre tiene un final feliz, incluso sin hacer ningún esfuerzo. Solo balando en la desesperación, la oveja fue salvada. Esta parábola nos enseña que Jesús es el pastor que siempre viene. En nuestra desesperación, cuando clamamos por socorro, Él vendrá a nuestro encuentro, curará nuestras heridas, nos colocará sobre sus hombros y nos llevará a casa. Otra enseñanza de la parábola es que hay fiesta en el cielo cuando un hijo o una hija vuelve al hogar. Esa alegría fue sentida por Jesús. El profeta Isaías declara: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿La salvación depende de nuestras obras? Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La respuesta es no. Somos salvos por la gracia de Dios, independientemente de las buenas obras, o sea, de nuestras buenas acciones. La salvación es recibida por la fe en Cristo como el prometido Cordero de Dios. Eso es fe en la justicia de Cristo que nos es imputada, fe en sus méritos, plenamente suficientes para perdonarnos y salvarnos. Pablo confesó: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el ser humano puede alcanzar la salvación? Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta es teniendo fe. La Biblia establece un claro contraste entre el camino verdadero de la salvación y el falso. Pablo declara: pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la cuestión crucial. Nadie necesita obras para ser justificado. Solo debemos creer y confiar en Cristo. Si somos salvos por la gracia, ¿cuál es el valor de las obras en la vida cristiana? Santiago 12:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La respuesta es: las obras son el resultado del cambio que produce Dios en el corazón del ser humano. Hay dos errores muy comunes actualmente. El primero es creer que nuestras obras pueden contribuir de alguna manera para nuestra salvación. La Biblia dice que aquel que quiere volverse santo por sus propias obras está intentando lo imposible. El error opuesto, pero no menos peligroso, es pensar que creer en Cristo nos deja exentos de observar la ley de Dios y de las exigencias del Evangelio. Somos salvos por la gracia, pero los que no están en Cristo serán juzgados por las obras. En la escena del gran juicio, Jesús dejó claro que los salvos practicaban buenas obras. O sea, el resultado natural de ser salvos por Jesús es la práctica de buenas obras. Jesús dejó claro que cuando estamos ligados a Él, será imposible no dar frutos. Antes de que el ser humano pecase, Dios había establecido un plan para rescatarnos. Jesús vendría al mundo a morir en nuestro lugar. Somos salvos exclusivamente por la gracia de Jesús. Cuando el pecador, por la fe, acepta a Cristo como su Salvador personal, la justicia de Cristo le es imputada y sustituye su vida de pecado. El resultado de que Cristo habite en el corazón es la práctica de buenas obras como un fruto del Espíritu.
La gran noticia del Evangelio es que no somos nosotros los que elegimos a Cristo, sino que Él nos eligió y nos destinó para salvación. Apreciado amigo y amiga, Jesús te invita hoy a confiar únicamente en los méritos de Jesús para ser salvo. ¿Deseas, por la presencia de Dios en tu vida, producir frutos de arrepentimiento y así glorificar su nombre? Que Dios bendiga tu decisión. Nos encontramos en la próxima lección para continuar nuestro aprendizaje con las enseñanzas de Jesús.